Bueno, buenas noches. Ahora sí, bienvenidos a todos, a todas las personas que están ingresando, los que ya estamos aquí en sala. Bueno, bienvenidos a todos. Me presento, mi nombre es Alejandra González, soy directora de la Fundación Soca Kids, soy docente de inteligencia emocional, soy coach ontológico infantil y bueno, estamos aquí, eh, digamos que en este espacio que nos vamos a empezar a regalar para hablar un poco sobre paternidad efectiva, sobre este espacio de esta, como esa inquietud que nos genera en querer ser un poco diferentes en nuestra acción como papás. Eh, Vamos a estar admitiendo varias personas que van ingresando. Les voy a pedir el favor de que mantengan sus cámaras abiertas si lo pueden hacer, que me escriban por el chat. Voy a estar súper conectada con ustedes leyéndolos, que siempre que las actividades que realizamos en estos espacios de conexión sean actividades mutuas. ¿Qué quiere decir? Que el aprendizaje se construye a través de lo que ustedes nos traen y lo que nosotros también como fundación podemos, digamos, entregarles. La información es información, pero cuando se comparte, se nutre, se teje, digamos que ahí hay un aprendizaje. Entonces, muchas gracias a todos los que aceptaron esta llamada, muchas gracias a las instituciones educativas que han estado poco a poco también apoyando estos espacios de formación para padres, a mis pequeños bilingües, a la escuela militar, a mi familia de Cedros, que también veo por ahí algunas personas que nos acompañan, al gimnasio Jaibaná, también que sé que hay aquí personas del gimnasio Jaibaná. Bueno, me van contando de dónde más nos acompañan, del Colegio La Reina de la Paz, también sé que hay personitas que aquí están, papitos de esta comunidad, y bueno, ya cada vez somos más papás de Mois también, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, quiero empezar este espacio contándoles que ya del Glen Doman, Carolina, muchísimas gracias, del Glen también nos acompañan en estos espacios y se los agradezco muchísimo. Bueno. Quiero contarles que nosotros ya somos una comunidad de 213 personas más o menos aproximadamente en el grupo y esto me hace saber que ya en este momento en la ciudad hay 213 papás pensando que podemos crear un tipo de educación diferente para nuestros hijos. Y eso ya me genera una increíble fuerza para continuar con esto que estamos haciendo. Y es crear un ambiente para nuestros hijos diferente, un proceso, una formación diferente para nuestros hijos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es un tema que además nos genera a veces como muchas dudas. Yo creo que es una de las cosas que más duda nos genera como padres en el proceso de formación. Y vamos a hablar sobre si educar en el miedo o en el respeto. Y cuando yo le hago esta pregunta a los papás, pues la mayoría me dice, no, con respeto. Pero digamos que el miedo a veces está de la mano, ¿no? Está intrínseco en el proceso de formación. Uno, porque viene con nosotros y porque no solamente educamos No, niño. de familia en el miedo, sino que además todo el sistema que nos rodea está bajo esta emoción. Vamos a entender el miedo desde, en la paternidad se entiende el miedo desde dos ámbitos, los voy a diferenciar para podernos quedar con una de esas dos visiones. Cuando hablamos de la paternidad de miedo, hablamos de el miedo como mecanismo de coerción y hablamos de el miedo a la responsabilidad que tengo como padre, ¿no? Muchas gracias también del Colegio Militar a Mildred. Entonces, tenemos esas dos formas de entender el miedo, ¿no? El miedo como mecanismo de coerción, el miedo que tengo como padre de la responsabilidad que me genera, pues, educar a una personita y entregársela a la sociedad, digamos que con los valores que yo espero entregar a esa persona. En este espacio nos vamos a centrar en el miedo que usamos como mecanismo de coerción. Y como les decía hace un rato, nosotros estamos inmersos en un sistema que usa el miedo como mecanismo de coerción a tal punto que para muchos ya es totalmente natural, ya es normal, ya esto hace parte de la forma en la que vivimos. Educamos a los hijos a través del miedo o del respeto.
Por ahí escucho que me están hablando. Bueno, por favor, me van levantando la mano. ¿Listo? Entonces, como les decía, vamos a trabajar. Esta es el Colegio Bicentenario. Muchas gracias, Ana. Como les decía, vamos a trabajar el miedo como mecanismo de coerción y cómo elegir si educar en el miedo o educar con respeto. Este espacio de formación que ya veo que han ingresado más personitas, los estamos creando de forma gratuita a través de la Fundación Soca Kids. La Fundación Soca Kids es una fundación que está, digamos, visionada, que tiene su punto de partida y su punto de llegada en la formación de niños a través de inteligencia emocional. En ese proceso de la formación de niños, niñas, adolescentes, a través de inteligencia emocional, entendemos que hay que, digamos, que incluir a todos los actores de la formación. Los actores de la formación son los padres de familia, los actores de la formación son los colegios, los actores de la formación de los niños son los docentes. Y por eso incluimos a esta comunidad que nos permita acompañar ese proceso de formación que se transforme y que se transforme para una educación que sea más sana emocionalmente, pero además que nos ayude a construir niños que cuando sean adultos no tengan tantos vacíos emocionales. Hace poco escuchaba un documental en que decían que nosotros vivimos una pandemia todavía y esta pandemia se llama depresión, porque no importa en qué lugar del mundo te encuentres, vas a encontrar jóvenes con depresión, adultos con depresión. Y esta depresión viene de la falta de formación en inteligencia emocional. Entonces, como nuestra visión como SOCA es formar niños en inteligencia emocional, entendemos que también hay que acompañar a los padres de familia porque no tuvimos esa formación y porque necesitamos herramientas para apoyar a nuestros hijos, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ahora sí, damos inicio a nuestra charla de si educar con miedo o educar con respeto. Y empecemos a entender que nuestra forma de coerción, la que más tenemos a la mano, la que el sistema nos genera, es el miedo. Nosotros tenemos intrínseco el miedo en la sociedad, en la familia, en la parte de tradición, en la religión. Siempre ha usado esta emoción para que podamos generar una obediencia o disciplina. Y a todos nos ha funcionado, ¿sí? Hasta el momento, muchos papás me dicen, pues a mí me educaron así y así yo aprendí, mi mamá con un pellizco rapidito hacía que yo hiciera lo que necesitaba hacer y digamos que sí, efectivamente somos educados a través de este pensamiento, que el respeto, la obediencia, la disciplina se consigue a través del miedo. Sin embargo, esto ha generado un costo social altísimo y el costo social de educar con el miedo es entender que si una persona hace algo mal, debe ser castigada y que ese castigo generalmente puede generar un aislamiento, puede generar un acto de violencia, un golpe, puede generar un acto de violencia emocional, o sea, una discriminación, una mala palabra. Entonces nosotros entendemos que si alguien hace mal, hay que castigarlo y que ese castigo puede incluir de cosas. Y eso está tan aceptado socialmente, pues que para nosotros es válido, es normal. Sin embargo, ese tipo de educación pues también genera más violencia, porque admito la coerción, admito el castigo como parte de mi proceso de formación. Sí, en este momento estamos empezando a entender cuál es el costo, cuál es el costo. El costo, pues, es sociedades muy violentas, el costo es mucha depresión, el costo es adultos no felices. Ese es el costo, digamos que emocional con el que hemos acarreado socialmente. Pero todos lo hemos vivido y por eso es tan común para nosotros como personas. Quiero que en este momento cada uno de ustedes empiece a conectarse con esa persona a la que en algún momento de su vida le tuvieron miedo. Todos hemos tenido miedo a alguien. Hemos tenido miedo a un jefe, hemos tenido miedo a un padre, a una madre, a veces a una pareja, pero hemos sentido miedo, miedo
de que si yo no cumplo cierta cosa, algo me va a pasar. Sí, conectémonos con eso. Acompáñenme todos los que me quieran compartir por chat. Bienvenidos, los que no, no pasa nada, pero conectémonos con esa persona con la que hemos sentido miedo. Y si hablamos, podemos entender que, por ejemplo, nuestro jefe no va a coger, nos va a pegar, ¿verdad? No va a haber un golpe físico, pero sin embargo, cuando mi jefe me da una orden y yo le tengo miedo, de algún momento, de alguna forma mi cuerpo físicamente reacciona físicamente con ciertos mecanismos que se disparan en mi cerebro. Vamos a entender que hay dos tipos de miedo, un miedo evolutivo y un miedo patológico. El miedo evolutivo, que lo viven todos los niños, los vivimos. Clarissa me dice, buenas noches, los primeros nuestros padres con las palabras, sí, claro, muchas personas, me incluyo ahí, le teníamos cierto miedo a nuestros papás porque sabíamos que había una consecuencia y que la consecuencia era mala, ¿no? Hay un miedo evolutivo y un miedo patológico. El miedo evolutivo es este miedo que los niños, todos los niños en la misma edad, no importa el idioma que hablen, no importa la ciudad en la que vivan o el país en el que vivan, empiezan a crear, que al principio es el miedo a estar solos, el miedo a la oscuridad, el miedo a las alturas, el miedo a de pronto quemarse. Eso es un miedo evolutivo que viene, digamos, como parte de nuestro proceso de crecimiento y que nuestro sistema está diseñado para superar. Entonces lo que sucede es que los niños de 2 a 4 años le tienen miedo a la oscuridad, pero a los 8 años ese miedo ya está completamente, digamos que superado, ¿sí? Mientras que el miedo patológico es un miedo que no se supera, por el contrario, se incrementa, ¿sí? Se incrementa. Es desproporcionado, como les digo, el ejemplo del jefe o el ejemplo que me ponía Clarissa de la mamá. Seguramente mi mamá no iba a pegarme, pero con una sola palabra mi cuerpo empieza a sentir todo el proceso y mi mente empieza a crear todo lo que viene, ¿no? Y entonces ahora me va a regañar y ahora me va a castigar y ahora me va a pegar y ahora y los niños son expertos en hacer ese proceso. En cuestión de minutos, su cuerpo empieza a generar todo el proceso químico que les dice estoy en peligro. Entonces, sienten miedo. Y ese miedo tiende a ser, como les digo, desproporcionado, ¿sí? Puede ser que la situación no sea tan grave, pero mi propia mente va generando toda la película que hace que yo sienta miedo. Ese miedo, cuando se mantiene en el tiempo, crea una creencia o un juicio maestro. Una creencia o un juicio maestro es eso que yo creo que es así, punto, que no va a cambiar. Y les voy a dar algunos ejemplos de los miedos que se crean, las creencias que se crean a partir de los miedos. Por ejemplo, si en mi casa mi mamá le molestaba muchísimo que yo no hiciera las cosas con rapidez, sabía que al hacerlas despacio me iba a regañar, entonces me creaba un miedo. Y luego ese miedo que fue aumentando a través del tiempo, nunca se sanó, me creó la creencia de que yo era más lenta que los demás, hacía los procesos más despacio que los demás. Y cuando ya entré en mi etapa escolar, pues no me era tan fácil aprender las cosas como los otros, porque yo ya tenía la creencia de que era lenta, ¿sí? El miedo me genera una creencia, un juicio maestro, algo que me conecta con una realidad que a veces no es cierta. Bueno, nos enseñan que está bien intimidar, ¿cierto? Los papás, las abuelas, los tíos, los primos, cuando estamos en nuestro proceso de mamás primerizas, nos dicen, no, es una palmada a tiempo y usted no se arrepiente, eduque al niño para que no tenga que castigar al adulto. ¿Han escuchado esas frases por ahí? Las han escuchado con frecuencia, porque en nuestra sociedad educar es parte de impartir miedo, educar es parte generar una palmada a tiempo, educar es parte imponerse, ¿cierto? Y la disciplina se gana, la disciplina de los niños se gana a partir de esa imposición. Sin embargo, hoy en día, todos los movimientos de paternidad
consciente que se generan alrededor del mundo invitan a crear una formación a través de la confianza y del respeto. ¿Cuáles son los costos que tenemos de educar por miedo? Y yo quiero que aquí me acompañen ustedes con alguna conversación que me puedan ir escribiendo de cuáles fueron los costos relacionales de esa relación de miedo de las que le hablé ahorita. Yo les decía, piensen en una persona que les haya generado miedo en su vida, un jefe, la mamá, el papá, o pues, ¿por qué no la pareja? También a veces genera miedo la pareja. ¿Cuál es la consecuencia en esa relación? ¿Cómo es esa relación mía con la persona a la que le tengo miedo? Quiero que lo piensen, que me lo vayan escribiendo, que lo vayan allá, digamos que generando ese introspección. Voy a ir compartiendo, a mí un jefe me desencadenó ansiedad y poco a poco le he ido superando. Gracias, Tatiana. Gracias porque esa era la palabra que estaba buscando, ansiedad. Normalmente la relación cuando tenemos una relación de miedo con una persona, ese miedo constante se va creando ansiedad. ¿Y por qué me crea ansiedad? Porque tengo la sensación de que algo malo va a pasar. Resulta que la hormona que estimula el miedo, que es la hormona de cortisol, dura en el cuerpo de 6 a 8 horas. 6 a 8 horas. Si yo voy por la calle y casi me atropellan, me pegué un susto tenaz, Dios mío, casi me atropellan. Bueno, me pasó, pero durante las siguientes 6 y 8 u 8 horas mi cuerpo va a seguir produciendo cortisol que me va generando un estado de alerta constante porque no se le ha olvidado esa producción de miedo. Ahora, como decía Tatiana, si yo todos los días me expongo a una relación de miedo, pues mis niveles en esa hormona no van a descender, sino que van a mantenerse activos. Y esa actividad de todo el tiempo sentirme en alerta me genera ansiedad. Y ese es uno de los problemas más comunes que proponen o se ven hoy en los adolescentes. Cuando yo tengo miedo, solamente tengo tres formas de reaccionar. La primera es huir, porque es mi instinto. Si tengo miedo, huyo. La segunda es defenderme, reaccionar. La tercera es paralizar, quedarme quieto. Son las tres únicas formas que yo tengo de reacción. Son las tres únicas formas que tienen los niños de reaccionar. Ya al usuario que me está escribiendo, ya les pregunto si me escuchan bien, me escuchan muy bajito. Por favor, me hacen saber para que lo revisen allá el equipo. Gracias. Sí, Entonces, si señora, te tengo solo, escuchamos bien. vale, muchas gracias. Si solo tengo tres formas de reaccionar como niño, pues voy a usar una de esas y mi miedo evolutivo me va a ir acompañando para que cada vez que sea, si yo como niño siempre reacciono huyendo, ¿sí? El niño ve a la mamá brava y sale a correr y cierra la puerta y normalmente la cierra duro porque tiene miedo, no va a cerrar la puerta, pero la cierra duro. Y la mamá dice, ay, está tirando la puerta, entonces más, digamos que coerción genera. Cuando ya los niños son adolescentes y han vivido todos estos años bajo ese mecanismo de coerción, pues empiezan a generar un proceso evolutivo al miedo y empiezan a decir, bueno, ya huir no me ha funcionado, paralizarme no me ha funcionado, pues ahora voy a reaccionar y empiezo a contestar, ¿sí? Empiezan a contestar y a ser un poquito más rebeldes. Nosotros como adultos, si vivimos en espacios de estrés, espacios de miedo, en ambientes con una persona que me regenera miedo, pues vivimos estresados también y normalmente somos reactivos. Los adultos ya aprendimos que huir no se puede, que paralizarse tampoco, entonces, ¿qué hacemos? Reaccionamos. Y por eso nosotros como adultos somos tan reactivos. Alguien nos dice algo y nosotros de una vez estamos, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque aprendimos para enfrentar el miedo debo reaccionar. Entonces, durante esas tres etapas, ustedes pueden ir evidenciando en sus hijos cuál es su reacción general. Hay algunos chicos que cuando la mamá ya empieza,
¿Quién hizo esto? Quedan congelados, quietos, paralizados. Es, es su miedo reaccionando ante una posible agresión. Otros salen corriendo, como lo decía al frente, y los que están más grandecitos ya empiezan es a contestar o a reaccionar a través de grito, a través de, pues yo también me pongo en forma de defensa, no porque ellos quieran de pronto, como lo pensamos nosotros, no nos quieren retar, lo que pasa es que están reaccionando al miedo, ¿sí? ¿Qué nos genera este espacio de este tipo de armonía en el hogar? No, desarmonía, definitivamente no hay armonía, esta relación en el hogar. Pues nos genera papás estresados, niños estresados, con ansiedad, papás que tienen problemas para fomentar un programa de disciplina y de obediencia, y niños que están totalmente desconectados con sus padres. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? Y eso es una pregunta que yo quiero hacerte. ¿Cuál es el costo que has tenido en esa relación que te genera miedo? Por aquí Tatiana me compartía, mi costo fue generarme unos procesos de ansiedad. Otros me pueden decir, mi costo fue de no sentirme feliz por mucho tiempo con la pareja con la que vivía. Mi costo, ya hay dos personas que me están preguntando, ya estamos trabajando para revisar por qué no nos escuchan. Les van a escribir por interno para revisar, ¿listo? Tatiana me dice que están intentando ingresar, por favor, para que revisen. Carolina me cuenta mi costo es estrés, Ruth también me cuenta mi costo es estrés, inseguridad, súper, súper clave, Clarissa, Ruth, súper clave. Cuando yo digamos que me mantengo en un ambiente en el que mi cortisol está altísimo todo el tiempo, también me creo inseguridad porque siento que tengo que estar alerta todo el tiempo. Mi costo es la depresión, la infelicidad, por ahí. Samuel está levantando la mano. Don Samuel, ¿cómo está? Lo escucho, cuénteme. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. El hecho de que a veces se vuelve muy común la palabra estrés y la palabra ansiedad en las personas. Eh, Ay, don Samuel, no le escucho, pero le dejé de cuando escuchar. tú estás, Ya. hay un tema clínico que es muy severo y es el tema, digamos, eh, todo lo que eso implica a nivel relacional, a nivel clínico, ya propiamente dicho, el hecho de que las personas que sufren ansiedad y tienen estrés pues en determinados momentos, si no lo saben manejar o no tienen eh, el recurso adecuado de un profesional, pues terminan consumiendo ansiolíticos y antidepresivos y eso cada vez va deteriorando más la condición y la salud de las personas al punto de que terminan incluso como pacientes psiquiátricos. Entonces la gente normalmente ha hecho de este tipo de expresiones algo muy común y como tú lo expresas, mira desde dónde empieza y los papás de pronto en determinado momento o nosotros mismos ya como adultos no le hemos dado la suficiente importancia a lo que nosotros nos pasó de niños y a su vez pues repetimos la historia con los chicos, los que somos papás. Entonces es muy importante lo que tú estás diciendo referente y sí sería interesante que en determinados momentos se tocara tema a nivel de lo clínico que puede implicar el hecho de que este tipo de situaciones se vuelvan patológicos, ¿no? Patológicas, era lo que quería mencionar, pero muy importante lo que tú estás diciendo en la medida en que allí es donde inicia el problema. Era eso, Alejandra, muy amable, gracias. Ay, a ti, don Samuel, me encanta escucharte, de verdad, me encanta es tenerte aquí. Bueno, un abrazo gigante, gracias por tu aporte. Y lo que tú me traes es súper importante porque me lleva al siguiente paso que estamos hablando. Entonces, vamos a ir, digamos que hilando la conversación. Entonces, nosotros como adultos hemos crecido en ambientes que nos han generado miedo, hemos entendido que la forma de coerción, de obtener coerción, es a través del miedo,
Y pues de esa manera además educamos a nuestros hijos, ¿sí? Esto es, digamos que de forma transparente, nosotros no nos damos cuenta cuando yo estoy en algunas sesiones o hablando con papás y yo les pregunto, ¿sientes que tú le generas miedo a tu hijo? Me dicen, no, no, profe, no, nosotros hablamos mucho y conversamos porque a veces es tan transparente esta coerción que hacemos, que la hacemos tan automática, en piloto automático, que sentimos que ni siquiera nosotros la practicamos, pero lo practicamos cada vez que gritamos, cada vez que eh, llegamos a casa estresados, a decir, ¿por qué no hicieron? ¿Qué pasó? Cuestionamos, preguntamos, mandamos, damos órdenes, digamos, tener este acuerdo. Una orden es, hacen esto. Un acuerdo es, ¿les parece si en este momento vamos a tender la cama o tienda ya su cama? La comunicación de la coerción y la comunicación de la colaboración es totalmente diferente. Educar en colaboración permite un mayor crecimiento no solamente de los chicos, sino de los padres también, porque se colabora en el aprendizaje. La, eh, el aprendizaje por coerción no permite aprendizaje, no permite crecimiento, ¿sí? Permite es establecer una línea directa de mando, punto final. Entonces, cuando educamos en este proceso de coerción, que todos lo hemos hecho, todos hemos caído, porque además venimos de patrones tradicionales que nos han enseñado que así se hacen las cosas, así se educan y que cuando lo queremos hacer diferente, tenemos la voz de la abuelita, de la tía, de la prima diciendo, no, pero se le salió de las manos ese muchachito, no la respeta, aquí no hay quien mande, porque esas son las cosas que nos dice nuestra familia cuando ven que no estamos imponiéndonos ante nuestros hijos, porque creemos que imponernos es que nos respeten. Entonces el chico va creciendo en este espacio coercitivo y va generando ciertas creencias sobre su autoestima, sobre sí mismo y sobre la sociedad que lo acompaña. ¿Cuáles son esas creencias que puede generar? Pues que no soy suficiente, que no lleno las expectativas de mi papá. Es increíble darse cuenta de cómo los hijos creen que no son suficientes o que no llenan las expectativas de sus papás. Y uno habla con el papá y el hijo es lo mejor del mundo, es la persona más perfecta en el mundo. Entonces como que no hay una comunicación directa. ¿No? También creen que castigar está bien, que al otro hay que castigarlo, si hace algo mal hay que castigarlo porque así me enseñaron en casa que hay que hacer. Entonces de ahí viene todo este proceso que se genera entre los chicos de bullying, de maltrato, porque si yo creo que el otro está mal, pues hay que castigarlo. Y si no puedo castigar con la fuerza, pues castigo con mis palabras, con mis acciones, con mi forma de comportarme hacia el otro. Cuéntame, Ruth, te escucho. Ven, algo que pues yo soy mamá de un niño de 2 años, pero lo que yo entiendo es que uno debe hablar con firmeza, con amor, con cariño, pero con firmeza, sin llegar al mando, porque de eso no se trata. Al niño, lo que yo entiendo, sí, no se le puede pedir, ay, por favor, ¿me puedes recoger lo que se cayó? No, nada. Recoge, por favor, porque debes recogerlo, darle explicaciones de por qué. Entonces, en el momento en el que yo escucho que no hay que hablarles como de una manera, o sea, llegar a lo que les dicen comunicación asertiva, a veces la comunicación asertiva tiende a ser como, ay, porfa, me ayudas, ay, por favor, ponte la pijama, ayúdame. Eso no está bien. Está bien uno desde pequeños que se sienta que hay una voz no de mando, pero sí de firmeza para que ellos también se sientan seguros de contar tanto con mamá como con papá de una manera segura. Es mi concepto, no sé qué tanto pueda estar compartido de manera adecuada. No, totalmente, Ruth, y eso es algo que se habla mucho en la paternidad efectiva y es la firmeza amorosa. Ese es el nombre de ese espacio en que yo como mamá tengo para generar ciertos acuerdos con mis hijos y es firmeza amorosa. Mira, esto, ahí es bueno, vamos a salir un poquito del tema, pero va a ser muy rápido. Y aquí viene todo el proceso de disciplina rítmica,
de código familiar, de los límites, y cuando yo ya tengo el límite establecido, pues uso mi firmeza amorosa porque ya hay un límite establecido, no hay un mando, no llegué y de la nada empecé a gritar que vaya y se pone ya la pijama, y el niño queda como, ¿what? ¿Qué pasó? Sino que hay un límite en el que dice, mira, ¿sabes qué? Ya son las 7, recuerda que a las 7 de la noche empezamos nuestro proceso para dormir, entonces te vas a poner tu pijama y vamos a luego a hacer tal cosa, leer un cuento. No, mamá, pero yo no me quiero poner la pijama porque yo no quiero, porque o empieza a llorar o lo que sea. Yo también tengo un hijo de 2 años, de 3 años y me pasa mucho. Y ahí es donde entra la firmeza amorosa. No, tú sabes que a las 7, tú ya lo sabes. No es porque yo te lo voy a mandar, es porque tú sabes que a las 7 de la noche es la hora de empezar el proceso de irnos a la cama. Entonces, ya es un acuerdo que tenemos y si quieres yo te acompaño. Vamos y nos ponemos la pijama juntos, pero te tienes que poner la pijama. Y es que todo el tema de la coerción viene desde el tono que usemos, desde nuestra actitud, si nuestra actitud es de mando, de imponerse, de le voy a pegar si no se pone la pijama ya, o mi actitud es desde estoy firme, a mí no me van a cambiar la opinión, se va a poner la pijama, pero desde el amor, ¿sí? Eso hace la diferencia. Mira que el cambio es una línea delgadita, es una línea muy, muy delgada que muchos papás confunden con toca dejar que el niño haga lo que quiera, toca pedirle el favor para cualquier cosa, y no es así. Es tener las reglas claras y sobre todo mantener una actitud positiva al momento de comunicarme con mis hijos, ¿sí? Una actitud en la que yo sé cuál es la orden, pero no necesito, digamos que condicionar o no necesito amenazar. Si no se la pone ya, le voy a pegar. Es que está buscando que le pegue. Es que no necesito nada de eso, ¿sí? Es simplemente la comunicación que sea positiva. ¿Cuáles son los costos que tenemos como papás cuando llegamos a un punto, en los primeros 7 años de vida, el primer septenio, digamos que la formación en, en una disciplina de coerción funciona? No le digo que no, sí funciona. Si usted le dice al niño de 3 años que le va a pegar, él se para y lo hace. Si usted le dice al niño a los 5 años que le va a pegar, él se para y lo hace. Si usted le dice a los niños a los 7 años que le va a pegar, que le va a quitar el televisor, que no va a volver a salir, que la amenaza que deseen hacer, si le pega, funciona, ¿cierto? Y muchos papás me han dicho eso. Funciona. A mí lo único que me funciona es cuando ya me ve con el cinturón en la mano. A mí lo único que me funciona es cuando ya le digo voy a quitar el celular porque de resto no me hace caso. Y claro, funciona porque este viejo refrán de que la letra con sangre entra, pues sí, funciona, entra, se aprende. Pero ¿a qué costo? Es un costo que los papás en esa edad no somos capaces de evidenciar. Los papás que ya están entrando en el proceso de adolescencia empiezan a evidenciar los costos de ese tipo de educación. ¿Y cuáles son los costos? Pues que el clima de confianza, cero, nulo. Pues yo cómo voy a confiar en una persona a la que le tengo miedo. Yo cómo le voy a contar mis sentimientos, mis emociones, lo que me preocupa o lo que no me preocupa a una persona a la que le tengo miedo. Entonces, el proceso de confianza empieza a disolverse porque mi hijo me tiene miedo, no me va a contar que fue y regó algo o que le perdió una materia o que me tiene miedo. Segundo, de los 7 a los 14 años necesitas aumentar el nivel de coerción porque ya no funciona el que usaste en la primer septenio. Entonces cada vez se necesita más miedo para generar la coerción o la disciplina que yo quiero. Si a un niño de 2 años tú lo amenazas, seguramente él ya hace caso. Al de 5 ya toca darle la palmada porque ya se dio cuenta que amenaza y amenaza y amenaza y nunca pasa nada, entonces ahora sí toca pegarle o si no, no me obedece. Y al de los 7 ya ni le duele que le pegue. Muchos me dicen, no, es que ya, profe, ni la correa. Y yo los miro y digo, se dan cuenta que la violencia emocional y física ha tenido que aumentar con el paso de los años. Entonces, cuando ya llegan a la etapa adolescentes,
pues ya ni el golpe, ni la amenaza, nada de eso funciona porque ellos ya van, digamos que con su parte de miedo evolutivo, creando una capa protectora hacia esa coerción. Muchas veces se anula la voluntad del menor. ¿Qué significa anular la voluntad del menor? Se pierde la iniciativa del niño por hacer cosas, pierden la iniciativa por ir a estudiar, pierden la iniciativa por hacer cosas, ya nada les importa. En ese estado de miedo, cuando tú entras a un estado de miedo constante, te deja de importar. Ya no tengo iniciativa, no tengo alegría para hacer las cosas. Ya no me nace ir al colegio, ya no me nace ir a donde está el profesor, ya haga lo que quiera. Por otra parte, también el costo es que pierden la empatía emocional con otros, ¿sí? Están tan preocupados y encerrados en sus propios temores que les es incapaz de empatizar en las emociones de otros. Y pues aprenden menos, porque una persona en estado de alerta no está en un cerebro consciente al aprendizaje. Aprenden menos. Cuando los chicos empiezan a bajar su nivel académico, cuando los papás empiezan a decir, pero ¿qué pasó? Pero es que en preescolar él era súper juicioso y llegó a la primaria y no le va bien, ya no estudia bien. Cuando tienen una profesora a la que le tienen miedo, su proceso de aprendizaje se detiene, no aprenden, porque los seres humanos no somos capaces de aprender en una situación de miedo. No sé si les ha pasado cuando le tenemos miedo a nuestro jefe, llega el jefe y todo nos sale mal, todo pasa. Ahí sí se me dañó la impresora, ahí sí regué el café, ahí sí un montón de cosas porque el miedo que me genera mucha ansiedad me vuelve torpe. Nos pasa con nosotros como adultos cuando nos enfrentamos a una situación de miedo, no, no somos capaces de reaccionar normalmente. Entonces, necesitamos, para mejorar mis niveles de aprendizaje, pues bajar mi nivel de miedo. Por ejemplo, cuando tenemos que aprendernos las tablas de multiplicar. Muchos papás me dicen, no, es que en el colegio, el terror de los chicos de primaria son las tablas de multiplicar, ¿cierto? Entonces, si no se aprende las tablas de multiplicar, no va a pasar el año. Pues ya tengo miedo a que no va a pasar el año, no me las voy a aprender nunca. Cuando hacemos procesos de aprendizaje con, por ejemplo, las tablas de multiplicar a través del juego, los chicos las aprenden así. En menos de una semana han aprendido todas las tablas de multiplicar porque no tienen miedo de no pasar el año, no les importa, están jugando. Y en el juego, pues se lo aprenden mucho más fácil. Entonces, cuando evitamos esos ambientes en los que les generamos miedo, podemos generar cosas positivas como el aprendizaje. Y bueno, muchos de ustedes me estarán preguntando, ajá, ¿y cómo educamos sin miedo? ¿Cómo educamos en respeto? Entonces, la educación en el respeto, primero tenemos que entender qué significa el respeto. Yo creo que eso es una palabra que ha estado, digamos que desdibujándose con los años y pues hemos empezado a pensar que miedo es igual a respeto y no es así. El respeto, la palabra etimológicamente significa atención o consideración. Etimológicamente, perdón, atención o consideración. El miedo no se gana, el miedo no se exige, se gana. Y ahora vayámonos al lado contrario. Piensen en este momento una persona a la que ustedes le tengan mucho, mucho respeto. Que ustedes digan, uy, yo le tengo respeto, muchísimo respeto a tal persona. Vayan en su cabeza, si me lo tienen anotando, me lo dicen, a qué persona le tienen respeto. Los adultos aprendemos a respetar a personas que tienen información y la comparten. ¿Sí? En nuestra sociedad se respeta a personas que tienen información y la comparten. Personas que son ejemplos a seguir. Respetamos a personas que nos escuchan con atención, que nos ponen cuidado. Sentimos respeto a esas personas. Personas que tienen empatía con los demás. Personas que nos enseñan con amor. Cuando hay un jefe que nos enseña a hacer ciertas cosas con mucho cariño, con mucho amor, sentimos respeto por ese jefe. Queremos no decepcionarlo, queremos hacer lo mejor que podamos por esa persona.
porque nos ha enseñado algo nuevo con amor. Igual un profesor, igual si mi pareja me genera ese respeto porque es que tiene un conocimiento y además me acompaña y me lo comparte y me acompaña a aprender ese conocimiento. Y sobre todo, respetamos a personas que nos respetan también. Cuando yo me siento respetada por alguien, inmediatamente genero de vuelta respeto. Entonces, ¿cómo educar en el respeto? Educar en el respeto es hacer que mi hijo vea mi forma de respetarlo, hacer que mi hijo entienda mi ejemplo a seguir. Si yo quiero que mi hijo tienda la cama todos los días, debe verme tendiendo la cama todos los días. Acompañándolo con la información que tengo y entregándosela con amor, vulnerándome, ¿sí? Había una frase muy importante que decía, la mejor forma de que tu hijo vea cuando tú muestras tu humanidad a tu hijo, él puede entender la suya, ¿sí? La mejor forma que tu hijo entienda las cosas del mundo es viéndolas, digamos que directamente de ti. La mejor forma que entienda sus emociones es viendo sus emociones de ti. Entonces, cuando nosotros somos capaces de vulnerarnos, de decirle al niño, ¿sabes qué? Llegué estresada, te grité, yo era la que estaba estresada, yo venía enojadísima del bus, del jefe, de lo que me pasó afuera. No tenía por qué gritarte, pero sin embargo, te pido disculpas y puedes ayudarme a hacer tal cosa, a lavar la loza. Créanme que ahí se genera una relación de respeto porque su hijo reconoce una emoción en usted, reconoce una vulnerabilidad, reconoce que mi mamá viene enojada, viene estresada, viene cansada, que no soy yo, pero que yo puedo además ayudar a que esa emoción en mi mamá cambie. Nuestros hijos están, digamos que obsesionados con hacer que sus papás sean felices, que sus papás se sientan orgullosos, que sus papás estén bien. Están obsesionados con que nosotros estemos bien. Nosotros estamos obsesionados con que nuestros hijos estén bien. Pero en algún momento, esas dos intenciones, que son muy lindas, chocan. No se juntan, no se comunican. Los papás creen que los niños quieren ser rebeldes y los niños creen que los papás no los quieren, porque nos falta más comunicación en la familia. Hay muchas herramientas, hay muchos ejercicios, hay mucho trabajo que podemos desarrollar para empezar a educar a través del respeto. Y ese proceso es el que nosotros empezamos a desarrollar en nuestro programa de Papás Consentidos. Papás Consentidos es un programa creado, como les dije al principio, para acompañar a los padres de familia que desean hacerlo diferente. Hoy estamos, déjenme ver aquí, 31 personas que deseamos educar a nuestros hijos de forma diferente, que entendemos que cómo me educaron a mí no es la forma correcta, que no queremos repetir el patrón reactivo y sobre todo que queremos mantener una conexión con nuestros hijos. Por eso estamos aquí, ¿cierto? Como les decía al principio, ya somos 213 personas en el grupo de WhatsApp. Hoy estamos conectadas 31 personas que estamos buscando lo mismo. Y Papás Consentidos es un programa dedicado a eso, a crear herramientas, a buscar información, a acompañarnos en ese darnos cuenta, en ese yo sé que lo estoy haciendo mal. Y todos lo hacemos mal. Aquí no me puede levantar la mano alguien, o si pueden, dígamelo, yo también aprendo, pero creo que no, levantarme la mano a alguien y decirme, yo jamás he usado el miedo en la educación de mis hijos. Yo no lo puedo hacer. ¿Alguno de ustedes lo puede hacer? Creo que no, porque no venimos de una sociedad que nos haya enseñado a no educar a través del miedo. Pero lo que sí podemos hacer, y si ahí sí levantaríamos toda la mano, es queremos hacerlo diferente. Entonces, los invito a, uno, reflexionar sobre esos patrones constantes y a veces automáticos de los que no nos estamos dando cuenta que caemos cuando nos dirigimos a nuestros hijos o cuando buscamos que ellos cumplan o hagan cierta actividad. ¿Cómo se los estamos diciendo? ¿Cuál es nuestra forma de comunicación y si estamos educando a través del miedo o no? Segundo, a empezar a ser más conscientes del costo de mantener una educación
tradicional como la vivimos nosotros. ¿Cuál es el costo que a mí como persona hoy me generó la educación que me dieron mis papás? Y si quiero eso para mis hijos o si lo deseo cambiar. ¿Y qué debo hacer para cambiarlo? ¿Y qué estoy dispuesto a dar para cambiarlo? ¿Sí? ¿Qué quiero pagar en mi vida para cambiar eso? ¿Qué necesito pagar en mi vida para hacer eso? Pilar, me encanta, quiero hacerlo diferente, me encanta lo que estoy escuchando, muchas gracias, gracias Ruth, quiero hacerlo diferente. Yo sé que aquí las 31 personas que estamos aquí queremos hacerlo diferente. Para eso son estos espacios, para eso son estas actividades que desarrollamos, para eso son estos talleres, para poder hacerlo diferente. Todas las herramientas que nos genera digamos, ola de paternidad efectiva, vamos a entregárselas en los talleres que vamos a estar desarrollando de forma presencial. Para mí la virtualidad es algo muy bonito porque nos permite conectarnos fácilmente como estamos hoy, pero la presencialidad nos permite generar conexión. Ya no que Tatiana esté por allá y Ruth, y ya no ver cuadritos negros y Mildred, sino ver personas reales que quieren hacer lo mismo. Por eso para mí los talleres presenciales son muchísimo más, digamos, sanadores y que nos generan mejores expectativas, nos genera una transformación real. ¿Sí? Aquí recibimos información, pero en la parte presencial generamos una transformación en lo que soy. Así que por eso los invito a nuestro taller presencial el próximo 29 de julio en la ciudad de Bucaramanga, de 2 a 6 de la tarde. Y también el próximo martes 25 de julio vamos a estar en nuestra próxima clase virtual. Vamos a hablar de las máscaras que obligamos a que nuestros hijos se pongan y que nosotros mismos aprendimos a usar para evitar ser castigados. Entonces, ¿qué hacemos que nuestros hijos hagan para que eviten ser más castigados? ¿Cuáles son esas máscaras que necesitan ponerse para evitar ser castigados? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Recuerden que voy a hacer una aclaración, de pronto me quedó volando la información. Próximo 25 de julio a las 7 de la noche es una clase virtual como esta y es totalmente gratuita. Los espero para poder darle continuidad a este tema que estamos viendo hoy. Próximo 29 de julio, nuestro taller presencial es un taller, digamos que de transformación, donde se entregan muchísimas herramientas, donde trabajaremos parte de sanación de nuestro niño interior y donde realizaremos actividades que nos permitan desarrollar, digamos, de forma individual en nuestra casa. ¿En dónde será? Lo vamos a hacer en la biblioteca Turbay, aquí al lado del Parque de los Niños, y cualquier duda que tengan, información que quieran adicional del taller, por medio de WhatsApp les estamos contando. Ahora sí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud de lo que estamos trabajando, de lo que vimos hoy? No, todos muy claros, bueno. Entonces, por ahorrar el tiempo, por ser, digamos que muy justos y agradecer el tiempo que ustedes dedican esta hora de parar todo y estar aquí conectados, busco que los tiempos sean muy exactos, así que en este momento les agradezco muchísimo a todos por acompañarnos, por estar aquí. Ay, mira, Tatiana me dice que tiene una duda. Cuéntame, Tatiana. Sí, o sea, yo ya te lo escribí, pero mi duda es la siguiente. Cuando nosotros queremos educar con amor a nuestros hijos e hijas, normalmente, pues sí, recurrimos a lo que tú dices, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tan bueno es que, por ejemplo, se les diga, bueno, si tú haces tal cosa, vas a obtener tal premio? ¿Eso está bien? O si se hace constantemente, ya se va a volver una rutina para ellos. Lo que pasa es que vamos enseñándoles que solamente hacen algo por el premio y no por el resultado, ¿sí? Cuando nosotros es la educación entre, eso es motivadores, ay, se me olvida el nombre. Cuando les damos una motivación material, ¿sí? Te doy un dulce, te dejo la televisión, ¿verdad? Cuando hay un premio o castigo en el proceso de educación, los chicos empiezan a hacer las cosas por el premio, no por el resultado. Saco buenas notas porque sé que al final me van a comprar un iPhone.
no porque quiero aprender. Y cuando ya no exista, porque va a haber un momento en el que los papás ya no van a dar premios, o porque ya crecieron, o porque ya salieron a la universidad, o porque ya se fueron de la casa y no hay más premios para dar, pues ellos no aprendieron a hacer sus cosas por los resultados, o sea, no aprenden a valorar el resultado, sino el premio. Y vivimos en una sociedad en la que aprendimos a valorar el premio. ¿Cuál es el premio? El dinero. En este momento en nuestra sociedad, el premio que aprendimos a perseguir es el dinero. Yo voy a trabajar todos los días para que me paguen, pero no voy a trabajar para obtener, para ser mejor profesional, porque por el resultado que genero en mi trabajo, porque gracias a mi trabajo las ventas en mi empresa crecieron. El resultado no me importa, me importa el premio. Y ahí creamos, digamos, una división en las cosas importantes. Los chicos, por ejemplo, que hacen deporte, ellos sí entienden el proceso del resultado. Si ellos van a entrenar todos los días porque el resultado es que, digamos que físicamente tienen mayor agilidad. No van a entrenar porque les den una medalla o no, sino porque físicamente hay un desarrollo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema.